Sabiduría Hiperbórea, volumen 2, inciso Superestructuras y registros culturales. Artículo A. Resumen sobre superestructuras y objetos culturales. En diferentes partes de esta obra hemos mencionado e incluso definido a las superestructuras y a los objetos culturales que las integran. El propósito del presente inciso es completar el concepto de superestructura de tal modo que sea posible obtener una visión analógica del mismo a partir del modelo estructural de la figura 12. Ello permitirá comprender el concepto fundamental de registro cultural, imprescindible para explicar la facultad de anamnesia que poseen los iniciados hiperbóreos. Ahora bien, una visión como la que procuramos presentar aquí requiere una descripción en extremo detallada, puesto que se debe poner en evidencia la relación de simetría inversa que presentan entre sí las superestructuras externas y las estructuras culturales internas. Una descripción tal exige tomar en cuenta todas las definiciones y conceptos vertidos hasta ahora. Es necesario, pues, repasar lo ya visto y la mejor manera de hacerlo es releer una transcripción de los párrafos más importantes y afines a los temas que desarrollaremos en este inciso. En los siguientes comentarios se han ordenado en forma sistemática las citas que es conveniente recordar antes de entrar de lleno en el tema de los registros culturales. Primero, hay un principio fundamental que no debe ser olvidado al interpretar las explicaciones de este inciso. Tanto el concepto de superestructura como el de objeto cultural, si no se aclara lo contrario en el texto, deben interpretarse como referidos a cosas externas, es decir, cosas que existen más allá de la esfera sensorial, propias del mundo exterior, etc. Segundo, hecha esta aclaración, es necesario comenzar por el principio, es decir, por el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú. Tal objetivo pretende descubrir los designios propuestos por la suprafinalidad y expresar mediante signos la verdad descubierta, poniendo sentido en los entes que constituyen la cultura. Este objetivo procura que se produzca el mayor bien posible en el macrocosmos. Para ello, los pasúes, o virias perdidos, construyen con amor superestructuras de objetos culturales o culturas que producen placer al demiurgo, el placer del creador que comprueba que su obra es permanentemente descubierta y valorizada, o descubierta y revalorizada. Tercero, el objetivo macrocósmico de la finalidad apunta en primer término a poner sentido en el mundo. Para cumplir con tal finalidad no basta con otorgar sentido a los entes mediante alguna forma de expresión. Es necesario también que dicho sentido perdure y sea reafirmado una y otra vez tras una búsqueda y descubrimiento perpetuo del designio, de una verdad que nunca acaba de revelarse completamente a la razón. Esa búsqueda, ese descubrimiento, esa reafirmación agradan al demiurgo, forman parte del objeto de su placer. Se requiere, pues, una superestructura externa que sostenga el sentido otorgado a los entes. Construir tal superestructura es una tarea colectiva y los lenguajes son la herramienta con que está dotado el pasú para emprenderla. Dejemos por el momento la tarea de explicar cómo se construye una superestructura e indaguemos sobre la esencia de los objetos culturales. Cuarto, el objetivo macrocósmico de la finalidad requiere, en efecto, que el pasú sea colectivamente productor de cultura y particularmente postor de sentido.
Para ello se ha de valer del lenguaje habitual o idioma corriente y de otros lenguajes oblicuos. Quinto, en todo ente externo coexiste una doble determinación ontológica, la finalidad y la suprafinalidad. La finalidad entelequial del ente está determinada por la existencia natural y el impulso evolutivo que le otorga el arquetipo universal. La finalidad es el término universal del ente. La suprafinalidad del ente está determinada por la existencia individual específica que le otorga el designio demiúrgico o ser para el hombre. La suprafinalidad es el término particular del ente. Sexto, los entes son designados por el demiurgo con una palabra primordial que debe ser descubierta por el pasú y racionalizada en su estructura cultural. Esta palabra, este designio, este ser para el hombre, es la esencia del ente, lo dado al conocimiento, la suprafinalidad. El designio es lo dado al conocimiento racional, lo que es tomado por la razón e interpretado como esquema, y lo que es significado por el pensamiento del esquema. Pero en ese dar, el designio, el ente espera recibir el sentido, es decir, lo dado debe ser devuelto, restituido en el ente, pero con un sentido nuevo, cultural. Ese sentido, expresión del significado, es lo que el pasú pone en el ente en lugar del designio, transformando al ente en objeto cultural. Queda claro ya en esta cita que el objeto cultural es un ente externo al que se le ha puesto un sentido, expresión del significado de un concepto tajada interior. Séptimo, el acuerdo entre el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú y la suprafinalidad del ente exige así un movimiento en dos sentidos, del ente al pasú y del pasú al ente. Los extremos del primer movimiento son la percepción del designio y el significado. Los extremos del segundo son el significado y la expresión. Octavo. Puesto que en los artículos siguientes nos referiremos especialmente al segundo movimiento, conviene recordar en qué consiste. El significado, contenido en un concepto, es proyectado hacia el mundo, en dirección a un ente que se encuentra más allá de la esfera sensorial. La manifestación exterior del proyecto es la expresión de un signo. El signo, expresado por un movimiento corporal, es una señal puesta sobre el ente de referencia. Esta señal en el ente, que señala el signo, corresponde a lo significado por el designio demiúrgico del ente. Sobre el designio dado se pone ahora el signo. El conocimiento del ente es el paso del designio demiúrgico al significado. Por eso, la proyección del significado de un signo sobre el ente es el reconocimiento del ente. Solo al ser reconocido, al ser signado, el ente adquiere sentido. El designio demiúrgico es el ser para el hombre, el objeto de conocimiento. Solo el signo humano en el ente, el reconocimiento, le pone sentido, le hace existir para el hombre. Noveno. Pero el sentido puesto en los entes requiere para su perpetuación el concurso colectivo de la cultura. El ente comienza a existir para el hombre cuando es señalado con el signo y adquiere sentido. Pero debemos advertir que tal sentido sólo puede perdurar si el signo que lo confiere es también empleado por otros pasúes para reconocer y afirmar al ente. El signo, en efecto, debe poder ser entendido por la comunidad, aprendido y enseñado, perpetuado colectivamente en el mundo. Vale decir, el signo puesto en el ente debe ser expresado culturalmente. Esta condición de la finalidad del pasú determina que el signo se exprese como término de un lenguaje, como representante de un concepto.
Una comunidad puede así convenir en ciertos signos para comunicarse el conocimiento de los entes y sostener su sentido. Un conjunto de signos tales constituye la expresión de un lenguaje, no el lenguaje en sí, pues, según hemos visto, todo lenguaje tiene su origen en la estructura cultural. Un lenguaje estructural es un organismo vivo y por eso puede crecer y desarrollarse. Los signos solo son proyectos, representaciones de los conceptos y de los sistemas de conceptos. 10. El pasú pone el sentido en el ente y aun cuando la muerte le impide expresarlo perpetuamente, el sentido se prolonga si otros pasúes se asocian para sostenerlo como un significado común. El ente así señalado, con un signo convenido colectivamente, pasa a convertirse en un objeto cultural. Naturalmente, si lo que se ha puesto sobre el ente es un signo tal como I, que representa a un símbolo I, figura 21, que es réplica de un concepto XX, resulta que en lo que coincide primeramente la comunidad es en el conocimiento conceptual del ente. Pero una vez que el ente ha sido signado por la expresión del concepto y tal significado ha sido reconocido por los miembros de la sociedad, nada impide que cada uno acceda individualmente al designio y profundice su comprensión. Lo que religa entonces a la sociedad pasú como tal es el sentido puesto en los entes, sentido que es en cierta medida compartido por todos. Y es esa unión de los pasúes entre sí por intermedio del sentido óntico lo que constituye la forma externa de la cultura. 11. Resumiendo, los objetos culturales pueden ser internos o externos. Los objetos culturales internos forman parte de la estructura cultural y constituyen un primer grado en la realidad del objeto. Los objetos culturales externos son proyectos corporizados y materializados de los anteriores y representan un segundo grado en la realidad del objeto. Son reconocidos en el mundo como reflejo de los objetos internos. Naturalmente, si tal dependencia no se advierte, puede cometerse el error nociológico de atribuir las cualidades culturales directamente al cuerpo físico o entidad sobre la que se ha efectuado el proyecto. No obstante esta definición, en lo sucesivo nos atendremos a la pauta establecida en el comentario primero. En todo cuanto se refiera a las superestructuras, los objetos culturales deben ser considerados externos. 12. Estas citas y aclaraciones sobre los objetos culturales son apropiadas para comprender las definiciones de superestructura y de cultura externa. Elementalmente, hemos dicho que una cultura externa es la forma que determina una superestructura, y que los miembros de una superestructura son objetos culturales y hombres, pasúes o virias perdidos. Según esto, las superestructuras solo pueden ser externas, puesto que incluyen al hombre en su complexión. Ahora bien, sabemos que una cultura es algo que se forma para cumplir con el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú, y como vimos, algo que progresa, que se desarrolla hacia la perfección. El progreso es racional, consiste en aumentar la comprensión de los entes, en perfeccionar los objetos culturales. De esa visión racional del mundo, de ese poner sentido en los entes, van emergiendo los objetos culturales que forman el contexto cultural del pasú. Pero los objetos culturales no son cosas simplemente depositadas en el mundo. Al ser nombrados, al recibir un sentido, han sido impulsados a ocupar un lugar racional junto a otros objetos culturales, es decir, a guardar con ellos ciertas relaciones significativas. Como leemos con detalle en el artículo C, entre los objetos culturales existe una conexión de sentido que constituye la superestructuración propiamente dicha.
Es así que en cada ente que el Pasú va poniendo sentido, surge un objeto cultural que se integra en una superestructura externa, cuya forma global se denomina cultura. Y las superestructuras externas van creciendo sistemáticamente a medida que se incorporan nuevos objetos culturales. Se perfeccionan los ya existentes o se establecen nuevas relaciones entre ellos. 13. Pero no debe creerse ingenuamente que las superestructuras son meras proyecciones de la estructura cultural interna del Pasú. Por el contrario, las superestructuras poseen vida propia, son capaces no sólo de integrar al hombre en su complexión, sino de determinar su voluntad. ¿Cuál es la mente que, análogamente a la estructura cultural interna, anima a estas superestructuras externas? Respuesta: una clase de arquetipos universales denominados psicoidios o egrégoros. 14. Presentando las culturas externas una capacidad estructural demasiado grande como para intentar su descripción rigurosa o tan siquiera aproximarse a ella, es habitual reflexionar sobre ciertas fracciones o subestructuras denominadas hecho cultural. Para visualizar las explicaciones siempre nos hemos de referir a hechos culturales, pero las conclusiones obtenidas podrán luego extenderse a la totalidad de la forma cultural por inducción analógica. El hecho cultural está determinado por el espacio cultural y el tiempo histórico. El espacio abarcado por una cultura externa es indudablemente enorme. Todo lugar que contenga un objeto cultural externo es parte de tal espacio, desde el sitio ocupado por la galaxia más lejana hasta aquel en que se mueven las partículas subatómicas, pasando por todos los objetos culturales comunes a la sociedad. En verdad, el ámbito de la cultura externa es increíblemente extenso, y ello por efecto de la actividad postora de sentido que caracteriza al Pasú o al Viria perdido. Los alcances de este efecto asignador se comprenderán mejor si definimos al espacio cultural exterior como todo aquel lugar en el que sea posible efectuar alguna de estas tres cosas. A. Descubrir un ente designado. B. Proyectar un signo. C. Reconocer un objeto. El espacio real que cumple con alguno de estos requisitos constituye el universo de los objetos culturales externos. El hecho cultural es entonces esa fracción de la cultura externa que nos involucra en su trama y a la que se debe estudiar para comprender el fundamento estructural de la cultura externa, que, como sabemos, es de grado superior al de la cultura interna o modelo cultural. Y el hecho cultural, en su calidad de hecho histórico, es, según se ha visto, la manifestación de un arquetipo psicoideo o mito en un espacio cultural determinado. 15. Resumiendo, hemos comprobado que entre la cultura externa y la cultura interna existe una correspondencia estructural estricta, de tal modo que los conceptos o aserciones de la estructura cultural interna se reflejan en objetos culturales de la cultura externa, y que el continuo significado de la estructura cultural interna es correlativo con el continuo significado temporal del devenir histórico de la cultura externa. También vimos que la manifestación de un símbolo I que replica a un concepto XX es análoga a la manifestación de un arquetipo psicoideo durante un hecho cultural. 16. Es importante tener presente con claridad el ámbito de manifestación de las culturas externas, es decir, el campo de existencia de las superestructuras. Esto se definió ya en el marco de la analogía micro-macrocósmica y conviene releerlo ahora. Consideremos la región A, figura 39. Desde el plano arquetípico, los arquetipos universales se despliegan hacia el plano material,
impulsados por el aspecto belleza o inteligencia activa, y se manifiestan como entes finitos, intentando alcanzar la entelequia. Desde el punto de vista universal, el nivel energético entelequial de los entes finitos es el indicado con líneas de puntos como límite de la región A. Es decir, que los entes finitos como tales subyacen en lo profundo del inconsciente demiúrgico. Sin embargo, los entes, además del término universal que les imponen la finalidad de los arquetipos, están señalados por el término particular de la suprafinalidad de las mónadas. Están designados para el pasú, disponen de una clave de su plan que puede ser descubierta y revelada por la razón. El designio transforma a los entes en seres para el hombre. La finalidad del hombre es descubrir el designio de los entes y poner en estos un sentido. El hombre convierte así a los entes en objetos culturales, brindándoles la posibilidad de existir más allá de la región profunda, de salir de la inconsciencia demiúrgica, tal como se aprecia en el esquema energético. Los entes se tornan más conscientes a medida que ganan sentido. Luego del nivel de los entes designados se encuentra la región B de las culturas exteriores, las cuales consisten en objetos culturales y hombres, superestructurados. El ente designado goza aquí, como objeto cultural, de una existencia de grado superior, lleno de sentido, que representa para el demiurgo un bien, un acto de amor, etc. La región B es análoga a la región B, del mismo modo que las culturas exteriores o superestructuradas que aquella contiene son análogas a la estructura cultural de ésta. Para comprender ahora con mayor profundidad esta correspondencia hay que realizar el siguiente razonamiento. El sujeto racional del pasú puede considerarse como un operador que toma elementos arquetípicos de la región A que representan al designio del ente y los transfiere a la región B, a donde se estructuran como esquema del ente. El sujeto racional se hallaría así operando sobre la línea de puntos que separa a las regiones A y B. Pues bien, el pasú cumple colectivamente en el mundo una función análoga a la que el sujeto racional cumple en el pasú. Vale decir, el pasú cumple colectivamente la función de ser la fuente de la razón del mundo. Es por su actividad postora de sentido que emerge la razón del mundo, que los entes, hasta entonces sumidos en lo universal, adquieren existencia particular como objetos culturales y se religan, por amor, integrándose en las superestructuras de las culturas exteriores. Con este criterio, la función del pasú en el mundo queda claramente definida. El pasú, microcosmos, se puede considerar como un operador que toma entes designados de la región A, figura 39, y los transfiere a la región B, a donde se estructuran como objetos culturales. El pasú, microcosmos, se hallaría así operando sobre la línea de puntos que separa las regiones A y B del macrocosmos. Pero tal actividad del pasú es colectiva, lo que significa que, a pesar de todo, su operación cultural, su transformación racional del mundo, obedecen en gran medida a un alma grupal, a un egregoro, a un arquetipo psicoideo o manú, que dirige el destino de la comunidad. Esto no puede ocurrir de otra manera si la función colectiva del pasú ha de ser análoga a la del sujeto racional en el pasú. El sujeto racional es una manifestación del alma en el microcosmos y por lo tanto el alma del macrocosmos, el anima mundi, ha de manifestarse también en la comunidad pasú, que cumple la función del sujeto racional macrocósmico. Y tal manifestación del alma del demiurgo sobre la comunidad pasú solo puede realizarse a través de las jerarquías débicas, vale decir, por medio de un alma grupal, egregoro, arquetipo psicoideo, manú, etc. 17. El postulado esencial del modelo estructural afirma lo siguiente.
A una esfera aóntica corresponde un enlace cilíndrico en la estructura cultural. A una serie de esferas concéntricas superpuestas, de mayor a menor, como esencia de un ente externo, corresponde un haz de planos rectangulares que se intersectan en el eje del enlace cilíndrico como verdad del ente en la estructura cultural. 18. El concepto habitual del caballo, ese que todos entienden porque está expresado en idioma corriente y alude al caballo real, ¿a qué matriz arquetípica del designio caballo corresponde? Respuesta: a la matriz esencial. Es evidente que si la matriz esencial es la forma subpuesta que individualiza al caballo, la forma que termina su naturaleza equina y hace de él ese caballo, entonces ese caballo será conocido primeramente bajo tal forma esencial. El concepto habitual del caballo es una descripción analítica de la matriz esencial del designio caballo. Y este concepto habitual, según vemos, es el aspecto de la verdad del caballo que normalmente se nota en el lenguaje sociocultural habitual, en el idioma corriente. Por eso definimos más atrás que el concepto del ente, expresado en ese lenguaje normalmente horizontal, propone como verdad del ente la descripción analítica de la matriz esencial. 19. El modelo del designio permite extender esta definición de concepto habitual para todo ente. En la figura 46, en efecto, puede comprobarse que uno de los planos axiales, señalado AB, es paralelo al plano de significación horizontal, STT. El plano axial AB representa el concepto habitual del ente, vale decir, al concepto de la matriz esencial. En la misma figura se observan, además, otros planos axiales dentro del enlace cilíndrico o esquema del ente. Son los conceptos tajada de las matrices virtuales del designio, conceptos que sólo pueden ser notados en el contexto de planos de significación oblicuos, correspondientes a lenguajes no habituales.